¿Qué tal? Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre metabolismo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos sobre las 7 funciones que debe realizar o debe tener todo ser vivo. Y aquí nos plantean una serie de preguntas. ¿Cómo obtenemos la energía de los alimentos? ¿Todos los alimentos proporcionan la misma cantidad de tipo de energía? La energía que proporcionan los alimentos es la misma que permite realizar la enorme variedad de funciones celulares. ¿Las plantas también requieren energía? ¿Sí? Y si es así, ¿de dónde? Es lo que vamos a tratar de contestar explicando los procesos metabólicos relacionados con la obtención de energía. ¿Sí? Pero primeramente, ¿qué es el metabolismo? Bueno, son las transformaciones de energía a través de reacciones químicas enzimáticas necesarias que permiten a los organismos crecer, reproducirse, moverse, mantenerse, repararse y responder a estímulos, es decir, que puedan realizar todas las demás funciones vitales, ¿sí? Y el metabolismo se va a dividir en dos tipos. Primero, anabolismo, que es el conjunto de reacciones que permiten la formación de energía al sintetizarse moléculas complejas como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, a partir de moléculas más sencillas como azúcares, aminoácidos y ácidos grasos respectivamente. Y todas esas moléculas son la base para el crecimiento, mantenimiento y formación de reservas. Y aquí podemos ver representado de manera general el proceso de anabolismo, que tenemos moléculas sencillas o pequeñas que junto con una pequeña inyección de energía se van a reaccionar para que varias de estas moléculas sencillas formen moléculas más complejas. Y tenemos la otra parte que es el catabolismo, que es la serie de reacciones donde los compuestos orgánicos formados por anabolismo, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, se degradan o se rompen o se hacen moléculas más pequeñas y se libera la energía para realizar múltiples funciones como síntesis de proteínas, respiración, fotosíntesis y reproducción. Es decir, la principal función del catabolismo es la de generar energía, ¿sí? Por eso aquí tenemos moléculas complejas que mediante diversas reacciones químicas son cortadas o rotas para obtener moléculas sencillas y también al ir rompiendo los enlaces que forman las moléculas complejas se va obteniendo energía, ¿sí? Muy bien. Y también tenemos aquí esta importante molécula que se simplifica como ATP, que es una molécula que nos da la energía útil para que la célula pueda opt- eh, realizar todas sus funciones, ya que es la molécula que contiene la energía, ¿sí? Se llama adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. Esta molécula de ATP va a estar formada por tres partes. Primero, la adenina va a ser su base. También va a tener un grupo azúcar, que es una ribosa. Y finalmente, esta es la parte donde se va a mantener guardada la energía en este grupo trifosfato, porque tenemos uno, 2, 3 fosfatos provenientes de ácidos fosfóricos. Ahora vamos a hablar sobre un ejemplo de reacción anabólica y un ejemplo de reacción catabólica que tiene mucho que ver con la obtención de energía y de hecho se complementan. Aquí las tenemos. Primeramente, la fotosíntesis. ¿Sí? Ese proceso que saben ustedes que lo realizan las plantas. En una estructura que es única
en este tipo de células, que es el cloroplasto, ¿sí? El cloroplasto, ¿sí? Gracias a la energía luminosa que viene del sol, va a realizar el proceso de fotosíntesis, que ahorita vamos a verlo de manera detallada, ¿sí? En el cual va a transformar moléculas de dióxido de carbono y de agua en una molécula de azúcar llamada glucosa y moléculas de oxígeno. Estas dos moléculas son necesarias para el siguiente proceso metabólico, que es el de respiración celular, que se lleva a cabo en la mitocondria, tanto de las células vegetales como de las células animales. ¿Sí? Y de este proceso de respiración celular, en el cual se transforma la glucosa y el oxígeno en dióxido de carbono y agua, pero también se va a obtener la energía necesaria para que el organismo pueda realizar todas sus funciones vitales, ¿sí? Pero esto que se obtiene al final, que es de desecho, lo toman nuevamente las plantas para iniciar este pequeño ciclo de nuevo. Muy bien, pasemos entonces a hablar de manera detallada sobre fotosíntesis. Muy bien. La fotosíntesis es una reacción de tipo anabólica que va a estar dividida en dos fases. Una fase luminosa, que se llama así porque esta necesita luz solar para que se lleve a cabo, y otra que se llama fase oscura, que no necesita la luz solar, independientemente si se realiza de noche o de día, a oscuras o con luz. Como les decía, se lleva a cabo exclusivamente en las plantas, aunque también hay algunas bacterias que realizan fotosíntesis. Y la reacción química general de todo este proceso es la siguiente. Tenemos que con 6 moléculas de dióxido de carbono, junto con 6 moléculas de agua, ¿sí? Con presencia de energía solar para activar el proceso, vamos a obtener al final de toda la fotosíntesis una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Oxígeno que, como ustedes saben, es liberado a la atmósfera y es el que nosotros respiramos, y es necesario para que se realice la respiración celular, que es el siguiente proceso que vamos a ver. Muy bien, como les decía, se lleva a cabo en los cloroplastos, ¿sí? Específicamente en esta estructura que están en el interior, que se llaman tilacoides, ¿sí? Y esta es el esquema general de la fotosíntesis con sus dos fases: la reacción luminosa o dependiente de la luz y la reacción oscura, que también es conocida como ciclo de Calvin. Aquí tenemos como primera parte la intervención de la luz solar y el agua, ¿sí? En donde se va a llevar a cabo la parte luminosa, y esa parte luminosa se libera el oxígeno a la atmósfera y se genera energía en forma de ATP, y esta molécula que también es muy necesaria eh, para el siguiente paso de la reacción, la siguiente fase, ¿sí? Que es la fase oscura. Entonces la fase oscura, junto con que tenemos estos dos productos de la fase luminosa más el dióxido de carbono, vamos a obtener esta molécula que se llama G3P, y también nos va a dar como producto el azúcar o la glucosa necesaria para la siguiente reacción. Sí, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, aunque no tan profunda o detalladamente, ¿sí? Empecemos con la fase luminosa. Y aquí la tenemos, ¿sí? Como se darán cuenta, se lleva a cabo en la superficie de la membrana de los tilacoides, el cual aquí interviene la luz
esta luz o radiación luminosa va a excitar a unos átomos, ¿sí? Que están presentes aquí en la clorofila. Sí, representa la proteína donde se contiene la clorofila y va a liberar electrones. Ahora, ¿cómo sucede esto? Vamos a recordar un poquito sus clases de química. Aquí tenemos eh, un átomo, ¿sí? Este átomo, como ustedes saben, va a tener un núcleo y alrededor van a orbitar varios electrones dependiendo qué tipo de átomo sea. Entonces, estos átomos en estado normal, pues se mantienen en su sitio, pero cuando llega a haber una radiación de energía, que en este caso es un fotón o una partícula luminosa, va a darle más energía a este electrón, ¿sí? Y va a pasar del estado basal o estado normal a un estado que se llama excitado, que ya tiene mucha energía, va a estar muy hiperactivo, mucha movilidad, ¿sí? Entonces, como tiene mucha energía, o sea, ya no puede estarse quieto, ya no puede mantenerse en su orbital, en su sitio, entonces va a llegar el momento en que da el brinco y sube al siguiente nivel energético, ¿sí? Y si ese electrón está en el último nivel energético, entonces ¡pup! Va a ir se va a desprender de la fuerza de atracción del núcleo y va a quedar libre, ¿sí? Ya no va a ser parte o ya no va a estar adherido a este átomo. Entonces este átomo se va a convertir en un protón por la falta de ese electrón, ¿sí? Ahora, ¿cómo sucede en, en la fase luminosa de la fotosíntesis? Bueno, es el mismo principio, ¿sí? Llega este fotón, este haz de luz, ¿sí? Va a excitar, les digo, los átomos presentes en la clorofila, ¿sí? Y estando en este estado de mayor energía, estado excitado, se va a ir liberando electrones, ¿sí? Y que son estos electrones que vemos aquí. ¿Y qué va a pasar con esos electrones? Bueno, como les decía, van a ayudar a formar moléculas NADP, ¿sí? NADP positivo, es en forma de protón, van a ayudar a que se formen las NADPH, o sea, va a ayudar a que se le pueda adherir alguno de estos hidrógenos ionizados que están ahí libres, ¿sí? Y esta molécula va a ser muy importante para la fase oscura y también va a permitir que hidrógenos puedan entren a esta molécula, ¿sí? Para que los ADP, es decir, adenosín difosfato, ¿sí? Puedan, eh, agregar un fosfato más para que ya formen el adenosín trifosfato. Y recordando que esta molécula es de energía y que va a ser muy necesaria para activar el otro proceso. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces aquí vemos cómo se da la liberación de energía, ¿no? Cuanto se da la excitación por la luz luminosa y la liberación de los electrones. Ahora pasemos a explicar la siguiente fase, la fase oscura, ¿sí? Que la tenemos de este lado. Aquí está, fase oscura o ciclo de Calvin. Esta molécula de ATP y NADPH que obtuvimos en la fase luminosa, junto con el dióxido de carbono obtenido de la atmósfera, van a entrar a este proceso de ciclo de Calvin, en el cual es- va habiendo ciertos cambios químicos de estas moléculas para que finalmente se obtenga esta que se llama G3P y de ahí se derive o se obtenga un azúcar que ya sabemos que es la glucosa, que esta glucosa es la principal fuente de energía de todos los organismos, ¿sí? Ya sea planta, ya sea animal, ¿sí? Y que va a ser necesaria para la siguiente fase.
Algo para recordar, la fotosíntesis es una reacción de anabolismo porque estamos creando moléculas complejas a partir de moléculas simples, es decir, de agua y dióxido de carbono estamos generando un azúcar que es glucosa, ¿sí? Y como producto también del ciclo de Calvin, vamos a obtener que ya el ATP y el NADP, ¿sí? Liberan, se convierten en iones, ¿sí? Porque le liberan el ATP su fosfato y el NADP su hidrógeno y vuelven a entrar a la fase luminosa para que nuevamente se, se activen estas moléculas. Vamos a nuevamente ver la reacción general. Y aquí la tenemos, ¿sí? Tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua que mediante todo el proceso que acabamos de ver de fase luminosa y fase oscura, con la activación o la presencia de energía solar para activar el proceso, ¿sí? Vamos a obtener una molécula de glucosa y una molécula, más bien 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Y ahora, ¿dónde se van a ir esta molécula de glucosa, ¿sí? Que hemos obtenido? Vamos, va a ir a la siguiente fase, que es la respiración celular y que es la que vamos a ver a continuación.